A veces, amados hermanos y amigos, el hecho de vivir en un mundo tan materialista, un mundo cuya dinámica es correr todos los días entre los quehaceres del hogar, el trabajo, la escuela, los diferentes compromisos, los traslados. Llegamos a afanarnos de tal manera, hermanos, que tendemos a dejar de ver. A dejar de ver lo que el salmista en el Salmo 19 nos dice que es un hecho, que es una realidad. Que la creación nos habla acerca de nuestro Dios, hermanos. Que el mundo que nos rodea nos habla acerca de su bondad, nos habla acerca de su poder, nos habla acerca de su divinidad. Que los cielos tienen el propósito, uno de sus propósitos es que existen para hablarnos acerca de esta realidad. El mundo que nos rodea, a pesar de ser un mundo bajo maldición a causa de nuestro pecado, es un mundo bello. Es un mundo precioso, hermanos. Las criaturas que nos rodean, el canto de las aves. No sé ustedes, pero fuera de mi casa, su casa, hay varios arbolitos y todas las mañanas se escuchan muchísimo las aves, pero hubo un tiempo en que era inconsciente de ese canto, hasta que un día una persona me dijo: oye, se oyen muchos cantos en tu casa. Y fue como los percibí. Hay tanta belleza a nuestro alrededor, hermanos. Los árboles, las flores, las plantas. Todo a nuestro alrededor, hermanos, nos habla acerca de nuestro Dios. Y lo más glorioso de todo esto es que nuestro Dios, en su bondad, aún nos ha dado la capacidad para contemplar estas bellezas. Nos ha dado la capacidad de ver. Nos ha dado dos ojos para que nosotros podamos apreciar su gloria a través de todas estas sus criaturas, hermanos. Pero en el texto del día de hoy, hermanos, se nos habla de un hombre que estaba impedido de esta capacidad. Que a diferencia de todos los que estamos aquí, porque aquí todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad por la gracia de Dios. Sí, quizá uno es un poco más menguada que otros, porque si me quitara mis anteojos no distinguiría ni siquiera a los que están aquí adelante. Pero tenemos esa capacidad por la gracia del Señor. Pero este hombre había sido privado en la providencia del Señor de apreciar con sus ojos, de contemplar con su mirada la belleza de la creación, hermanos. Este es el personaje de nuestra historia el día de hoy, hermanos. Este es el hombre del que se nos habla el día de hoy. Un hombre que fue privado de la vista y que sin embargo, hermanos, pudo ver muchas cosas que una gran cantidad de hombres que habitan sobre la faz de este mundo y que gozan de una buena salud visual, han sido incapaces de ver y aún son incapaces de ver en estos momentos. Quizá entre nosotros hay personas, hay jóvenes, mujeres, hombres, que tienen la capacidad de ver físicamente, pero que no son capaces de ver lo que este hombre fue capaz de apreciar y contemplar con sus ojos espirituales. Y hoy es mi oración que aquellos de entre nosotros que se encuentran ciegos a las cosas que él pudo apreciar, reciban la vista. Y que aquellos quienes hemos podido tener esta vista por la gracia del Señor, pero que quizá nos hemos acostumbrado de tal manera a ver las mismas cosas al punto de comenzar a tenerlas en poco, hoy podamos ser avivados y veamos el valor y la gloria y la belleza de las verdades que aquí se encuentran contenidas, hermanos. Y que al igual que como concluye nuestro texto, todos a una sola voz
podamos responder a esas gloriosas visiones en alabanza y glorificando a nuestro bendito y soberano Hacedor, hermanos. Así que consideremos nuestro texto el día de hoy. Lucas comienza diciéndonos: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. En este pasaje, hermanos, encontramos en el contexto a nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos dicho anteriormente, dirigiéndose rumbo a Jerusalén, a su sacrificio. Él va hacia la cruz, Él ha endurecido su rostro, Él está dispuesto a llevar a cabo la obra para la cual vino a este mundo, para la cual Él se encarnó y habitó en humillación en medio de nosotros, hermanos. Ahora mismo se encuentra cerca de Jericó, dice el texto. Y esto nos hace considerar algo de la historia redentora. Jericó es una ciudad importante en la historia de la redención, hermanos. Y quiero mencionar simplemente algo breve acerca de esto, porque podemos terminar enfocándonos en el hombre ciego y perdernos de vista el contexto y lo que está ocurriendo aquí. No es casualidad que se presenta Jesús a través de Jericó. No es casualidad que el Espíritu Santo mueve a Lucas a recordarnos dónde ocurrió esto. No es casualidad que aún lo que viene con Zaqueo ocurre también en Jericó. Y es que en el Antiguo Testamento, hermanos, Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó cuando fue llamado a poseer la tierra prometida. Pero fue una ciudad sobre la cual se profirió una maldición. Josué, tras la conquista, maldijo aquella ciudad. De hecho, en el Antiguo Testamento leemos que antes de llegar a Jericó, Josué tiene una cristofanía. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, se presenta, el ángel de Jehová, para asegurarle que Él pelearía junto con ellos y conquistarían aquel lugar, amados hermanos. Pero ahora Jesús, el verdadero Josué, está a punto de llevar la verdadera conquista, no de una tierra literal, física, pero de la heredad de heredades de su pueblo, hermanos. Esto es lo que está ocurriendo aquí. El verdadero y último Josué está a punto de llevar a cabo la obra de conquista, no por medio de destruir una ciudad, sino por medio de entregar su propia vida, su propio cuerpo. De llevar a cabo esta conquista no por la fuerza, como ocurrió en un sentido en aquellos días antiguos, sino a través de su absoluta debilidad, en el pináculo de su humillación, que es el sacrificio que se efectuaría en aquella cruz y en aquel Calvario, hermanos. En ese contexto y en esa ciudad es que Jesús se encuentra con este personaje. Un hombre, como dijimos, que era incapaz de ver. Y que en su petición para con el Señor nos muestra una de las primeras cosas que él sí era capaz de ver. Y ese es el primer aspecto de lo que él vio en esos momentos. Y es que lo que él sí era capaz de ver, a diferencia de muchos hombres hoy en día sobre la faz de la tierra, es su necesidad, hermanos. En esa labor de mendigar, en esa labor de estar viviendo de la limosna, él escucha acerca de Jesucristo. Él escucha acerca de este rabí itinerante. Él escucha que Él está por allí, el Mesías, el Hijo de Dios, aquel hombre que está haciendo una gran cantidad de señales y prodigios, va por ahí en el camino, en el mismo camino donde Él se encuentra buscando obtener un poco de recurso o un poco de pan para su sustento. Y lo primero que hace es comenzar a elevar su voz, gritando: ten misericordia de mí. Y con esta frase, hermanos, este mendigo ciego nos está mostrando que él veía claramente su profunda necesidad. Y podemos pensar que él pensaba en su necesidad económica, pues mendigaba, buscaba el pan del día tras día.
o que incluso pensaba en su necesidad física, pues estaba ciego, lo que él quería era ver en un sentido. Pero el Espíritu Santo está poniendo estas palabras delante de nosotros y puso esas palabras en su boca para manifestar alguna necesidad mucho más profunda, hermanos. Una verdadera necesidad espiritual. Él era consciente de esta verdadera necesidad. De hecho, si lo medita un poco, estas palabras hacen un eco de un texto que se encuentra en el Salmo 51. En el Salmo 51 encontramos a un hombre en estado de necesidad, expresando abiertamente su condición. Cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En este salmo, en el Salmo 51, David reconoce y confiesa su profunda necesidad, la misma necesidad que este mendigo ciego está expresando en el clamor que eleva dirigido hacia Jesús, ese rabí itinerante. Él entendía que se encontraba en una necesidad profundamente espiritual. Él entendía que su verdadera necesidad era llegar a tener una correcta relación con Dios. Él entendía que su más profunda necesidad era el poder reconciliarse con su propio Hacedor. Él entendía que esta es la necesidad más esencial de todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, hermanos. Todos los que estamos aquí congregados tenemos eso en común. Nuestra más profunda necesidad es espiritual. Amigo, amiga, que tú no estás en Cristo, esa es tu verdadera necesidad. Interesantemente, a menudo las muchas bendiciones materiales o físicas de las que gozamos nos ciegan a esta necesidad. Estorban para que seamos capaces de ver esta necesidad. Por eso en Eclesiastés se dice que es mejor la casa de luto que el lugar de banquete. No porque sea más bonito estar en un funeral cuando un ser querido ha partido de este mundo, pero por el peso de las cosas eternas que tendemos a considerar en esos momentos. Y es que a menudo las comodidades, amigo, vienen a funcionar como una especie de obstáculo para que seamos capaces de entender realmente cuál es nuestra verdadera necesidad. Es por eso que a menudo cuando asistimos a los lugares en donde hombres, mujeres se encuentran recluidos por causa de algún tipo de adicción a las drogas, al alcohol, a menudo están más abiertos a escuchar acerca de las cosas de Dios. Porque sus comodidades les han sido quitadas y en esos momentos es cuando prestan atención y consideran que quizás realmente hay algo más allá. Las bendiciones de Dios a menudo entonces vienen a ser como un obstáculo, pero no por algo malo en ellos, sino por causa de nuestro propio pecado. Lucas ha estado usando diferentes ilustraciones para mostrarnos la realidad del pecado, la naturaleza del pecado. Los milagros que nos presenta a través del Nuevo Testamento tienen ese propósito de ilustrar algún aspecto de esa naturaleza del pecado que se alberga en cada uno de nosotros. Piense, por ejemplo, en el leproso. Cuando el Señor Jesucristo se acerca a aquel leproso y lo sana, la lepra nos habla acerca del efecto corruptor del pecado. El pecado nos corrompe, el pecado tiende a distorsionar nuestra forma de pensar, de ver, de entender las cosas. Es como la lepra, nos va contaminando cada vez más y más. Piensa en el paralítico que también se presenta en el Evangelio según Lucas. A través del paralítico podemos considerar el efecto incapacitante que el pecado a menudo opera en nuestras propias vidas. Nos imposibilita, nos inhabilita para buscar e ir hacia las cosas santas. Piense también en las posesiones demoníacas que constantemente se mencionan a través del Evangelio de Lucas. Las posesiones demoníacas nos muestran también el efecto destructor del pecado sobre la vida de los hombres y de las mujeres. Amigo, que no estás en Cristo, eso es el pecado que mora en ti. Te va corrompiendo paulatinamente.
Hace años quizá eras un pequeño, un niño que jugaba tiernamente cosas lícitas, pero ahora eres un hombre con una mentalidad lujuriosa, constantemente viendo a las mujeres a tu alrededor. Quizá antes te abstenías de tomar lo que no era tuyo. Han pasado los años y ahora se te hace sencillo robar. Así es el pecado en nosotros, así es el pecado que hay en ti. Te va corrompiendo paulatinamente, te va incapacitando para buscar las cosas que realmente son provechosas para tu alma y te termina destruyendo en última instancia por completo. No importa cuántas comodidades hay a tu alrededor en estos momentos, no importa si crees gozar de salud física en estos momentos, hay un momento particular en el que todas estas cosas se vendrán abajo y entonces quizá te darás cuenta de tu miseria espiritual, pero probablemente será demasiado tarde. Y en el texto del día de hoy nos muestra algo más acerca de la naturaleza del pecado. Y es el efecto cegador que obra en nuestras vidas. El pecado nos ciega. El pecado nos hace creer que las cosas que son malas en realidad no lo son tanto, o ni siquiera lo son. El pecado nos ciega a la realidad del estándar moral que Dios ha grabado en nuestros corazones. Sí, quizá aquí entre nosotros haya quienes nunca han leído la palabra del Señor, nunca han escudriñado el Antiguo Testamento, nunca han leído el Éxodo 20, nunca han conocido literalmente acerca de los mandamientos dados por Dios. Sin embargo, en tu conciencia y en tu corazón Dios ha grabado esa ley moral. Pero el pecado te ciega. Te ciega al pecado de este mundo y te ciega a tu propio pecado, haciéndote creer incluso que eres buena persona. En este hombre vemos ese aspecto de la naturaleza, de la iniquidad que se alberga en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y déjame decir una cosa, el pecado no hace distinción de personas. El pecado es algo que se encuentra en todos y cada uno de nosotros los seres humanos. Todos los que estamos congregados el día de hoy en este lugar, somos pecadores y tenemos pecado. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo lo describe de esta manera. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo está describiendo la naturaleza del pecado sobre nosotros. Somos incapaces de ver y apreciar las cosas gloriosas que Dios nos presenta a través de su palabra. Pablo, en la carta a los Romanos, en esa magna carta, los primeros 3 capítulos, se toma un buen tiempo para mostrar lo que el pecado ha producido en la humanidad, lo que el pecado ha venido a producir en cada uno de nosotros los seres humanos. A través del capítulo 1, versículos 18 al 32, particularmente Pablo está hablando de los efectos del pecado sobre todos y cada uno de nosotros, y su conclusión, según el versículo número 22, es que el pecado ha venido a hacer de los hombres unos necios. Necios porque negamos lo que es obvio. Necios porque rechazamos con todas nuestras fuerzas lo que es imposible rechazar. Necios porque tendemos a despreciar la realidad de la existencia de un Dios vivo y verdadero cuando absolutamente todo nos grita que esto no es así. Necios porque aun cuando se nos manifiesta el poder, la bondad, la gloria de nuestro Dios a través de las cosas hechas, tendemos a cambiar a este Dios, el Dios vivo y verdadero, por ídolos creados por nuestra propia mente humana, que pretendemos sean nuestros servidores, aunque posteriormente terminamos siendo sus esclavos. Pablo nos llama unos necios como resultado del pecado, y no solo necios, en el versículo 24 nos llama inmundos.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ese es el efecto del pecado sobre cada uno de nosotros. Esa es la realidad de la condición del ser humano en su estado caído, joven, amigo, pecador. Esa es tu condición por naturaleza. Esa es nuestra condición por naturaleza. Esa es la condición de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, a menudo somos incapaces de ver esta necesidad. Pero el ciego, hermanos, el ciego pudo ver esto. Pudo ver su necesidad, pudo ver su miseria, pudo ver su desesperada condición espiritual por encima de las necesidades físicas que enfrentaba. Y por eso es que él clamó al Señor Jesucristo: ten misericordia de mí. Observe que él no se acerca gritándole: Señor, sana mis ojos, dame la vista. Él proclamó: ten misericordia de mí. Él clamaba por la bendición de Dios en virtud de su pacto, porque esa es la palabra que se usa para apelar a las bendiciones de parte de Dios en vínculo con el pacto que sería una realidad con aquel a quien en segundo lugar el ciego pudo ver también. Y es que es lo segundo que podemos señalar aquí, que el ciego fue capaz de ver aunque no veía físicamente. Él pudo ver, hermanos, no solo su necesidad, pero él pudo ver quién es Jesús. ¿Cómo sabemos que él fue capaz de apreciar quién es Jesús? Bueno, por dos cosas. Lo primero es cómo se refiere a Jesús cuando él está gritando. Observen el versículo 38 de Lucas 18. Jesús, hijo de David. Este hombre llama a Jesús, Jesús, hijo de David. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿quién fue David? David fue el gran rey del pueblo, hermanos y amigos. Él, podríamos decir, fue una figura legendaria en la mente del pueblo de Judá. Él era el rey en un sentido por excelencia. Todos tenían en alta estima a aquella figura que gobernó con justicia a su pueblo hace muchos años atrás. Amaban a David. David, un hombre descrito en las Escrituras conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová. Cuando levantó por primera vez el Señor a un rey, levantó a Saúl, pero posteriormente, tras desecharlo, él aseguró que se levantaría un varón conforme a su propio corazón. Y ese varón fue el que escogió, David. Ojo, no un no pecador, no un hombre perfecto, pero un hombre conforme a su corazón. Un hombre incluso cuyo nombre hace honor a lo que Dios le extendió de manera tan preciosa, porque su nombre significa amado. Un hombre verdaderamente amado por Dios. Tan amado fue que a él se le hizo la promesa de que en su descendencia, en su linaje, el pacto se mantendría vigente. Eso es algo de lo que nos compartía nuestro hermano Francisco en la meditación. El libro del profeta Isaías hace una y otra vez alusión a este descendiente de David. Isaías capítulo 9, por ejemplo, encontramos allí una referencia al descendiente de David, cuando se nos dice, versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta anunciaba que un hijo de David tendría la heredad del trono, pero no un trono temporal, sino un trono eterno, un trono permanente, el trono de un reino que sería perfecto. De manera que el Nuevo Testamento comienza hablando de Jesús como el hijo de David. Mateo capítulo 1,
Mateo comienza en su versículo 1, comienza este escrito con estas palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué es que Mateo comienza su evangelio con una lista genealógica? Bueno, cada evangelio tiene un propósito teológico, hermanos. El propósito teológico del evangelio según Mateo es mostrar que Jesucristo verdaderamente es el Mesías prometido, descendiente del linaje de David, aquel a quien se le hicieron las promesas o en quien se hicieron las promesas del pacto. Por eso él comienza desde el principio anunciando: este es Jesús, el hijo de David, aquel descendiente que heredaría las promesas que Dios le hizo a su padre muchos años atrás y que tendrían su pleno cumplimiento en él, en su persona. El título entonces, Jesucristo, hijo de David, Jesús, hijo de David, alude a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el ungido de Dios, aquel que traería el reino eterno de Dios y la restauración plena de todas las cosas. Y este ciego está confesando a aquel rabí itinerante como ese Mesías. Él está diciendo: tú eres aquel quien ha de heredar un trono que no es temporal, sino eterno. Tú eres aquel prometido, aquel que vendría a restaurar todas las cosas que se encuentran mal. Tú eres el bendito y glorioso Salvador. Pero no solamente pudo ver en Jesús al Mesías hombre, hermanos. Él pudo ver en Jesús al eterno Hijo de Dios encarnado. ¿Cómo sabemos eso? Cuando finalmente Jesús lo manda a llamar y le hace la pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál fue la respuesta del ciego? Versículo 41, Lucas 18. Quiero recibir la vista. No, esa no es la respuesta. Eso lo dijo. Pero la respuesta completa es: Señor, Señor. El precioso título de Cristo, Señor. Apelando a su divinidad. Esa palabra que se encuentra una y otra vez a través del Nuevo Testamento, particularmente en los evangelios, para referirse a Jesús, Señor. Él no era solamente el Mesías hombre, pero él era el Verbo, el Hijo de Dios encarnado, Dios en la carne, Dios entre nosotros. El Kyrios, aquel que tiene potestad sobre todo el cosmos, sobre todo el universo. El eterno Hijo de Dios que moraba entre nosotros en humillación para rescatarnos de la condición de miseria en la que terminamos a causa de nuestros pecados. Este hombre ciego, hermanos, pudo entonces reconocer en aquel maestro no solo al Mesías, no solo al Salvador, pero al Dios verdadero de Dios verdadero, hermanos. Él pudo ver lo que muchos a su alrededor eran incapaces de ver. Él pudo ver lo que aún muchos entre nosotros son incapaces de ver. Que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no es todo lo que este hombre vio. Porque tras haber visto su necesidad y haber visto en Cristo aquel que era capaz de atender esa necesidad, pudo ver también a través de este milagro que el Señor operó en su propia vida un anticipo de la gloria venidera, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? En el pasaje tenemos la forma en la que nuestro Señor Jesús misericordiosamente se vuelve a él y lo sana, le devuelve la vista. Y en esos momentos se nos asegura que él pudo ver. Considere por un momento aquella experiencia, aquel evento particular, la forma en la que marcó su vida. Él pudo ver en esos instantes lo que quizá nunca antes había contemplado. No sabemos si era ciego de nacimiento, no sabemos si veía y en algún momento perdió la capacidad de ver, pero al menos tenía mucho tiempo sin poder ver nada, si fuera el caso en que originalmente tenía la vista. Él pudo contemplar una vez más las bellezas de la creación,
los colores, las formas de todo lo que le rodea, hermanos. Algo que para nosotros es tan habitual, tan cotidiano, tan común. Para él en esos momentos significó algo completamente glorioso, el poder finalmente apreciar todo aquello que se encontraba a su alrededor. Aún el color de la tierra desértica quizá. Todas estas cosas, el azul del cielo, las nubes en su blancura, todas estas cosas comenzó a apreciarlas, pero algo que pudo ver en esos instantes particularmente fue el mismísimo rostro de su Señor y Salvador. Él pudo contemplar el rostro de Jesucristo. Él pudo contemplar a aquel a quien usted y yo deseamos contemplar. Pero amados hermanos, piensen en esto aún más. El hecho de que pudiera ver a Jesús en esos instantes no era más que un anticipo de lo que realmente vendría después. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo nos habla acerca de 3 resultados de nuestra justificación. Cuando un pecador como usted y yo somos justificados por medio de la fe, por la gracia de Dios, a través de la obra de Cristo, el apóstol Pablo nos dice que hay 3 cosas a las que ahora tenemos nosotros derecho en un sentido. En primer lugar, dice que el cristiano ahora tiene paz con Dios. Paz para con Dios. Por naturaleza nosotros al vivir en nuestros pecados somos enemigos de Dios e hijos de la ira. Vivimos bajo la ira constante de Dios, día tras día, aun cuando se muestran sus bendiciones. Esa gracia común, como la llaman los teólogos a nuestro alrededor. Lo cierto es que todo pecador vive bajo la ira justa y santa de Dios. Pero al ser justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay más enemistad con Dios. Ya no hay más ira, ni aquí, ni ahora, ni para el día de venidero. Tenemos paz con Dios, perfecta y completa paz. Una paz que no nos puede ser quitada ni arrebatada en lo absoluto. Una paz que no es temporal, pero que es permanente. Una paz que ocurre de una vez y para siempre. Usted y yo, como cristianos, amados hermanos, tenemos paz con Dios. Dios ya no es más nuestro juez. Su rostro ya no mantiene un ceño fruncido para con usted. A veces pudiéramos experimentar y sentir que Dios está airado contra nosotros, pero Pablo asegura que tenemos paz con Dios, porque ya no es más nuestro juez, ahora es nuestro Padre. Ciertamente a veces nos disciplina y nos corrige, pero Él ya no frunce el ceño para con nosotros, porque en Cristo esa paz es de una vez por todas. Pero otra cosa de la que nos habla también Romanos 5, versículo 2, si lo buscó, revise ahí el pasaje. Dice primero, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Lo segundo que dice el apóstol Pablo es que usted y yo ahora en Cristo ya estamos en la presencia de Dios permanentemente. Éramos mendigos espirituales. No teníamos dinero para comprar vino y leche como se nos compartió en la meditación. No teníamos absolutamente nada con que adquirir el agua que sacia el alma. Dios nos la ha dado gratuitamente, libremente, a un alto costo, pero gratuitamente para nosotros. Pero ahora nos ha introducido al lugar en donde permanentemente tenemos acceso a esa agua viva, a ese gozo que representa el vino, a esa leche que nutre, representa el nutrir nuestras almas. No es algo, amados hermanos, en lo que podemos dejar de estar en algún momento. Es una posición en la que Cristo nos ha establecido firmemente de una vez y para siempre. Sí, en la experiencia a menudo se siente como si estuviéramos fuera del alcance de la presencia de Dios, pero amado hermano, eso es por causa de tu incredulidad, por causa de tu pecado. Dios en Cristo te ha establecido firmemente en el lugar de bendición, en el lugar de la bienaventuranza, en donde podemos tener permanente comunión con nuestro propio Dios. Y no es una posición de la que caemos y en la que volvemos a ser colocados. Estás ahí,
de manera estable y para siempre. En contraste, amigo, si no estás en Cristo, puedes estar hoy congregado aquí y físicamente formar parte de este tiempo de adoración al Señor, pero no así en el ámbito espiritual. Aún estás afuera del palacio de Dios. Como nosotros en otro tiempo éramos mendigos viviendo a las afueras del palacio, pero ahora hemos sido introducidos al palacio para morar allí permanentemente. Esa es la alegoría, hermano. Tú ahora vives en ese palacio y debes de hacer uso de las muchas bendiciones espirituales que Dios nos concede a través de su Hijo Jesucristo. Él ya te ha vestido apropiadamente para que te encuentres allí todo el tiempo. No solo eso, el mismísimo Jesús está junto a nosotros. Es Él quien nos ha introducido a ese lugar. Pero amigo, si aún no estás en Cristo, tú estás fuera de ese lugar. Pero se te invita a entrar tomado de la mano del bendito Salvador. Y una tercera cosa, y es a donde quería llegar, en el versículo 2 de Romanos 5, no solo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, dice el apóstol, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Aquel que ha sido justificado ahora se jacta en una esperanza. La bendita esperanza de que un día podremos ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Ese es el anticipo que este hombre ciego pudo contemplar. Lo glorioso no es tanto que haya visto el rostro de Jesús encarnado en esos momentos. Porque aunque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él lo pudo contemplar en su estado de humillación. Pero eso no era más que un anticipo de lo que ocurriría en un futuro, que es contemplarlo a Él, no más en su estado de humillación, sino en su estado de gloria, amado hermano. Y eso es algo que usted y yo podremos ver si estamos en Cristo. Podremos ver su gloria en la vida venidera, hermanos. Esa es la bendita esperanza de la que habla el apóstol Pablo, que es suya, que es mía, que es de todos aquellos que hemos sido justificados por la sola fe, por la sola gracia, a través de los méritos de nuestro glorioso Señor y Salvador, Jesucristo. Pero hay algo más. Porque para poder apreciar esa gloria, necesitaremos cuerpos glorificados. Ese hombre fue sanado de su ceguera física, pero era un anticipo una vez más de lo que ocurriría o ocurrirá en aquel gran día, hermanos. Porque aunque él vio en esos momentos, llegaría a envejecer, volvería a perecer. Pero la Biblia nos habla acerca del día en el que no solamente podremos contemplar la gloria de Dios, sino que seremos glorificados para ser aptos a fin de poder contemplar esa gloria de Dios. Una gloria que aquí y ahora, como estamos nosotros, no seríamos capaces de contemplar, de apreciar. Una gloria que resplandece de tal manera que dejó ciego al propio Pablo. Una gloria que resplandece de tal manera que espantó a Pedro en aquel monte de la transfiguración. Una gloria que podremos contemplar sin tapujos en lo absoluto, cara a cara, permanentemente, porque entonces y en aquel entonces nuestros cuerpos serán completamente glorificados. Y es que la Biblia habla no solamente de la redención de nuestras almas, hermanos, pero de nuestros cuerpos. El milagro del ciego entonces nos permite considerar un anticipo de lo que va a ocurrir en cada una de nuestras vidas. Hermano, a lo mejor tú estás padeciendo físicamente aquí ahora, enfermedad tras enfermedad, algunos con enfermedades crónicas, batallando con un cuerpo que se va desgastando también, cansancio, dolores, las articulaciones, toda clase de sufrimientos aquejan y acechan al hombre en este estado presente, hermanos. Pero pensemos en esto, nuestra esperanza es la esperanza de gloria, no solo porque contemplaremos al Dios en su gloria, pero porque nosotros mismos recibiremos cuerpos glorificados. Ese día ya no habrá más dolores en su cuerpo, hermano. Ya no habrá más cansancio.
Ya no habrá más necesidad de medicamentos, tratamientos, uno tras otro. Todo esto será quitado por completo. El ciego pudo ver el anticipo de esa realidad. Veremos un mundo libre de pecado y veremos a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Esto es lo que pudo anticipar este hombre. 3 cosas entonces podríamos decir que son las que ha visto o pudo ver aquel mendigo ciego. Su necesidad, quién es Jesús y un anticipo de las cosas venideras. Pero ¿cómo es que pudo ver todo esto, hermanos? Por fe. ¿Qué clase de fe? Bueno, es lo que quiero que veamos ahora brevemente. La clase de fe con la que este hombre creyó. Volviendo a Lucas 18, en el versículo Volviendo a nuestro texto, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, quiero que observe el versículo 42. La respuesta que Jesús le da a aquel hombre ciego tras haber clamado fue simplemente: recíbela, tu fe te ha salvado. Quiero que consideremos por un momento cómo es esa fe a través de la cual este hombre fue salvado. No dice fue sanado, fue salvado. Ahora, nosotros sabemos que la fe no es lo que nos salva. Es el medio a través del cual somos salvados. Es el objeto de esa fe lo que nos concede salvación. En Efesios capítulo 2, Versículo 8, el apóstol Pablo habla acerca de esta clase de fe cuando señala: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Romanos 5:1 leíamos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es la fe el medio, el instrumento a través del cual Dios concede salvación y perdón de pecados. Pero ¿cómo luce esa fe? Hoy, a través de este mendigo ciego, somos capaces de apreciar algunas de las características de la clase de fe que se requiere para la salvación. 3 cosas. En primer lugar, esta fe, la fe que salva, es una fe perseverante. Considere lo que el ciego hizo. Se nos enseña en el pasaje que él comenzó a clamar a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sin embargo se nos enseña que la multitud a su alrededor lo callaba, lo apartaba: guarda silencio, no molestes al maestro. Pero este hombre tenía una fe que perseveraba, porque aún cuando esto hacían, él gritaba más todavía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En esto podemos ver a un verdadero israelita, como diría nuestro Señor Jesucristo cuando se encuentra con Natanael. ¿Por qué un verdadero israelita? Porque él estaba imitando a su antiguo padre Jacob en aquella lucha que enfrenta contra el Cristo preencarnado. Se aferra a aquel hombre, se aferra a ser bendecido por el Señor, se toma de su brazo y no lo suelta hasta que sea bendecido por el Señor. Este hombre ciego está haciendo exactamente lo mismo. La fe que salva es una fe que persevera, es una fe que se aferra, es una fe que insiste, que clama y persiste clamando y clamando y clamando y clamando. No es una fe que tenemos una sola vez en la vida y nunca más la volvemos a tener. Es una fe que constantemente acompaña a aquellos que son verdaderos creyentes. Es una fe perseverante. Pero en segundo lugar, es una fe personal.
es una fe personal. ¿Qué queremos decir con esto? Los antiguos, hermanos, hablaban de 3 elementos que deben de estar incluidos en la fe que salva. El primer elemento al que hacían alusión es el conocimiento. La fe del cristiano no es una fe ciega, es una fe informada por las verdades eternas que han sido reveladas en las Escrituras. ¿Qué conocimiento es el que este hombre tenía? Bueno, él sabía que Jesús es el Mesías, el Salvador, y que era poderoso para salvar. ¿Cuál es el conocimiento que se demanda que hoy en día nosotros tengamos para poder tener esta clase de fe? El conocimiento que nos dan las Escrituras acerca de la persona y obra de Jesús. Jesús, verdadero Dios, pero Jesús, verdadero hombre. El único mediador entre Dios y los hombres. Aquel que vino a dar su vida en rescate por nuestros pecados. Aquel que fue enviado por su propio Padre a sufrir en ese calvario, en ese madero, por causa de nuestras propias transgresiones e iniquidades. Ese es el conocimiento al que tenemos que ser expuestos en primer lugar, si es que queremos creer. Si no sabemos acerca de este Jesús, entonces no podemos creer para salvación. Es por eso que es tan peligroso las sectas, hermanos. Y tenemos que ser firmes en esto, dogmáticos en esto. Si en una secta no se habla acerca del Cristo de las Escrituras, no puede haber salvación. Quizá haya salvación a pesar de lo que enseñan ahí por causa de la palabra del Señor, pero no por causa de la doctrina que ellos enseñan. Si negamos la verdadera divinidad de Cristo y la verdadera humanidad de Cristo, entonces no hay salvación. La fe verdadera está anclada a un conocimiento bíblico, ortodoxo, acerca de la persona de Dios y de la persona de Cristo. Pero un segundo elemento, según los antiguos, es que tiene que haber un asentimiento intelectual. Tenemos que tener conocimiento de las verdades esenciales de las Sagradas Escrituras, pero en segundo lugar tenemos que asentir intelectualmente a estas verdades. Es decir, tenemos que comprenderlas. Otra vez, nuestra fe no es una fe ciega, es una fe informada por las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Ahora, esta es la clase de fe que muchos tienen. Una fe informada por las verdades eternas y que ha sentido intelectualmente a esas verdades. Esa es la clase de fe que profesan hoy en día muchos cristianos, o muchos que dicen ser cristianos, muchos que se identifican como evangélicos, muchos que profesan tener vida en comunión con Cristo. Pero esta clase de fe, según Santiago 2:19, es la clase de fe que ejercen aún los demonios. Cuando dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Si nos quedamos solamente en ese elemento de conocimiento y asentimiento intelectual, aún no tenemos la fe que salva. La fe que salva tiene un tercer elemento, según nos han enseñado nuestros padres. Y ese tercer elemento es la confianza. No solo conocimiento y asentimiento intelectual, pero una confianza personal en esas verdades. Como diría Lutero, una fe que no solo cree, pero que se arroja a Dios. Esa es la clase de fe que obra salvación en nosotros. El apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, menciona desde el 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice, para que sean afirmados en vuestros corazones. Esa es la fe de la que estamos hablando, una fe que se afianza, que se aferra, que se toma de Dios, que se toma de las verdades eternas que nos han sido reveladas, hermanos. Estos tres elementos tienen que estar en la fe salvífica: conocimiento, asentimiento intelectual y confianza. La confianza es lo que nos distingue de los demonios. Ellos no tienen su confianza puesta en Dios como su Salvador. Ellos no tienen su confianza puesta en Cristo como su Señor y como su Salvador.
De hecho, ellos están en rebeldía contra Cristo. Se oponen a la obra de Cristo. Actúan en contra de Cristo. Bueno, si tú tienes ese conocimiento y asentimiento intelectual, no estás en mejor condición que los demonios. Pero eres llamado a confiar en Jesús, a poner tu confianza única y exclusivamente en su obra y en sus méritos. Y el tercer elemento final de lo que nos revela este ciego mendigo, hermanos, es que esta fe no solamente es una fe perseverante y personal, pero es una fe viva. La verdadera fe, la fe salvadora, es viva. ¿Qué queremos decir con esto? En la carta de Santiago hay un versículo en el mismo capítulo que mencioné hace un rato, capítulo 2, versículo 24, que fue causa de tropiezo en la historia de la iglesia en un sentido y ha sido causa de debate a menudo. Y es que en el versículo 24, Santiago dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una lectura superficial de este texto nos hace creer que nosotros somos salvos por obra y no solamente por la fe. Eso es lo que aparentemente Santiago está diciendo en este texto de las Sagradas Escrituras. Pero Santiago no está hablando acerca de eso. Para entender apropiadamente de lo que está diciendo Santiago, basta observar el versículo 14 y entender el argumento que está desarrollando cuando él dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El argumento que Santiago está desarrollando es el lugar que ocupan las obras en el acto de la salvación. Él está hablando de la falsa fe que muchos profesaban, esa fe que solo tiene un conocimiento y un asentimiento intelectual, pero que no produce un fruto visible, palpable a su alrededor. Y lo contrasta con la fe verdadera, la fe viva, que contiene este elemento de confianza que se va a hacer evidente en fruto de obras. Eso es lo que está diciendo Santiago en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Está hablando de que esta fe es una fe que produce resultados visibles, hermanos. Que produce una vida nueva, que produce una vida de obras, una vida de alabanza y de gloria al Señor, una vida de santificación progresiva. Y esta es la clase de fe que vemos en el hombre ciego, hermanos. Porque al final del texto se nos dice, regresando a Lucas 18, versículo 43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ahí está la fe viva, hermanos. El hombre ciego creyó en Jesús, confió en Jesús, y la evidencia es una vida nueva. Le siguió a Jesús, glorificando a Dios en su seguir a Jesús. Esta es la clase de fe que salva, hermanos. Una fe que se hace visible alrededor, hermanos. Una fe que produce fruto, una fe que produce obras, buenas obras. Una fe que trae a la alabanza a los pecadores que en otro tiempo éramos indiferentes a la gloria y a la grandeza de Dios. Una fe que nos lleva a vivir de esta manera. Una fe que nos lleva a hacer todo para la gloria, la alabanza, la honra de nuestro propio Hacedor, hermanos. Esta es la fe viva. Una fe perseverante, una fe personal y una fe viva. Es la fe que salva y es la fe que operó en la vida de este hombre, hermanos. La pregunta es, ¿esta es la clase de fe que nosotros tenemos y poseemos? ¿Hemos creído realmente en el Señor? No solo intelectualmente, pero de forma personal. ¿Es nuestra vida una que da fruto? Que se caracteriza por el seguir a Cristo y porque hacemos todas las cosas buscando glorificar su nombre. Esta es una pregunta importante para todos los que estamos aquí congregados el día de hoy. Este hombre ciego pudo ver cosas que muchos de nosotros, o muchos aquí, tal vez nunca han podido ver. Pero por fe hoy puedes contemplarlas y considerarlas. Y salir de este culto como un hombre o una mujer completamente nuevos.
Quiera el Señor obrar esa clase de milagro el día de hoy entre nosotros, hermanos. Y déjeme concluir todo lo que hemos meditado el día de hoy acerca de este pasaje con este pensamiento final a manera de aplicación. Jericó fue una ciudad maldita, visitada eventualmente por la gracia a través de Eliseo. Si usted recuerda en el libro de Reyes, las aguas en Jericó eran insalubres, pero a través de un milagro, con Eliseo como instrumento, aquella ciudad cobró vida. Jericó, en este contexto, fue visitada una vez más por la gracia. Ahora, no en Eliseo, cuyo nombre significa Dios es mi salvación, sino en el verdadero y último y final Salvador, Jesucristo. Jericó estaba siendo visitada para dejar de ser una ciudad bajo maldición a una ciudad bajo bendición. Bueno, de la misma manera nosotros, hermanos, estamos por naturaleza bajo la maldición. Pero en Cristo ya no hay más esa maldición. Conforme a lo que consideramos hace un momento, en Cristo, todas las cosas que aquel ciego experimentó son nuestras. Ahora tenemos esa paz eterna para con Dios por la fe. Los que por naturaleza éramos incapaces de dar vida en un sentido, ahora hemos venido a vivir y viviremos eternamente en comunión con nuestro propio Dios y Hacedor. Una vida que es eterna, hermanos. La vida que se nos ha dado a cada uno de nosotros. La vida que debería de caracterizar nuestro caminar diario por este mundo, hermanos. Glorificándonos, regocijándonos, jactándonos en la bendita esperanza de lo que nos depara cuando finalmente podamos contemplar a nuestro Dios cara a cara, hermanos. Esa es la clase de fe que muchos de nosotros hemos ejercido en la persona y obra de Cristo. Mostremos esa fe. Sigamos perseverando en medio de este mundo caído con nuestros ojos puestos en aquel que es el autor y consumador de esa fe. Sigamos perseverando con nuestra confianza personal puesta en Él. Sigamos perseverando dando fruto evidente que muestre a nuestro alrededor, a los que están cerca de nosotros, que nuestra fe es una fe viva. Creamos en Cristo como creímos la primera vez, hermanos, contemplando aquellas cosas que Dios nos mostró en ese momento y que nos sigue revelando y mostrando día tras día a través de su propia palabra, santificándonos pues de esta manera en virtud de la veracidad de todas las cosas que nos son aquí reveladas, hermanos. Creamos, poniendo nuestra mirada en Jesús a través de su palabra. Creamos, mostrando a Jesús nosotros mismos a aquellos que nos rodean con nuestra vida de santidad, de humildad, de mansedumbre. Creamos, mostrando al Señor pues por fe en cada una de nuestras vidas, hermanos. Consideremos a este ciego, hermanos, y dejemos que aquel evento que él experimentó en su vida y que hemos tratado de desglosar el día de hoy, obre en nuestros corazones un deseo de poder recuperar esa fe sencilla pero perseverante y viva, que será como testimonio a aquellos que se encuentran viéndonos constantemente, hermanos. Podamos aprender de este ciego estas lecciones tan importantes para nuestra vida, hermanos. Una vez más, con la expectativa puesta en las cosas que ahora mismo no somos capaces de ver físicamente, pero que por causa de su palabra se nos asegura llegará el día en que veremos, hermanos. Quiera el Señor afirmar nuestros corazones en estas benditas verdades el día de hoy.